Hola amigos del ajedrez, cómo estudiar y aprender con Rubinstein. Esta partida tiene muchos elementos de aprendizaje de este jugador clásico. La apertura tiene su interés teórico, así como el medio juego. Sin embargo, el final es la fase más importante donde Rubinstein maneja su ventaja como todo un dios enviado por Caiza. No se lo pierda. Comenzamos con D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, alfil G5. Después de la jugada caballo C3, Lasker utilizó tanto la jugada alfil E7 como el movimiento C5. Rubinstein, que había hecho un estudio especial del gambito de dama y estaba convencido de que la defensa ortodoxa era insatisfactoria, lleva con inteligencia el juego a una posición similar a esta defensa, comentó Tarrasch. Seguimos con la partida. Alfil G5, C5, jugada dudosa. El campeón evita el ataque Rubinstein, que surge después de los movimientos alfil E7, caballo C3, caballo de B a D7, E3, enroque y dama C2, con la cual en la primera ronda suya el adversario que tenía Rubinstein fue aplastado y era nada más y nada menos que Snoskoborovsky, y un año antes Teichmann también fue derrotado con este ataque Rubinstein. Pero ahora las negras no logran la mejor posición con un peón central aislado después del avance dudoso C5. Seguimos con C por D5, E por D5, caballo C3, C por D4. Aquí también se ha jugado, por ejemplo, la continuación alfil E7, a lo que el blanco responde con D por C5 y ahora alfil E6. También después del avance C4, que es dudoso, las blancas tienen tanto alfil por F6 como el avance E4, que es interesante. Ahora, si por ejemplo en lugar de C4 y alfil E7 las negras juegan caballo C6, entonces tienen que contar con el cambio alfil por F6. Y finalmente, en el movimiento sexto, alfil E6, como ocurrió una partida entre McDonnell y Labourdonnais en Londres en 1834, el propio Lasker fue exitoso o tuvo éxito con el avance E3. O incluso, como más tarde también fue jugado por Alekhine, el avance doble del peón con E4. Pero continuemos con la jugada de Lasker, quien jugó en este momento C por D4 y ahora caballo por D4. La idea de Lilienthal en este momento, alfil por F6, es interesante. Y aquí dos alternativas. Una de ellas es capturar dama por F6. Aquí las blancas tienen que contar con el agudo dama por F6, caballo por D5, dama D8, dama por D4, caballo C6, seguido de alfil E6. En el espíritu del gambito es Sarah Henning. Ahora, en lugar de dama por F6, G por F6, he respondido con dama por D4, alfil E6, E4, caballo C6, alfil B5, D por E4 y dama por E4. Que esto es interesante. Atraer a los oponentes a posiciones similares, a menudo dudosas, pero arriesgada, era un rasgo típico de Lasker. Continuando con la partida con caballo por D4, caballo C6, considerada como dudosa, una inexactitud que lleva a dificultades. Lo correcto es alfil E7, continuaría
E3 y enroque, ya que las negras no tienen puntos débiles, comentó Lasker. Pero como lo demuestra la experiencia del siglo XX, después de alfil E2 o incluso el desarrollo del alfil a D3, todavía tiene que luchar por la igualdad el negro. Por lo tanto, seguimos con caballo C6 y el blanco respondió con E3. Aquí, si se pretende el avance E4 directamente, el negro tiene una buena respuesta con alfil C5, caballo por C6, B por C6, E por D5 y enroque. Una buena jugada que les da posibilidades. Según Tarrasch, peligroso es alfil por F6, que la ponen como interesante, dama por F6 y caballo D a B5. Pero no la captura directo caballo por D5, que es un gravísimo error por la evidente jugada dama por D4. Después de caballo D a B5, alfil B4 con ventaja de las negras. También lo es después de la jugada dama E5, defendiendo la casilla C7, caballo por D5, alfil B4 jaque, caballo por B4, dama por B5, caballo por C6, dama por C6, torre C1, dama B6, dama A4 jaque, alfil D7 y dama A3 con ventaja de las blancas. Ahora no se puede realizar el enroque debido a que la dama controla la casilla F8. Pero después de la jugada 10, caballo C7 jaque, seguiría rey F8, caballo 7 por D5 y las blancas tienen simplemente un peón de ventaja. Por lo tanto, seguimos con E3, alfil E7. En el caso de responder con la clavada alfil B4, sigue torre C1, o también en su lugar puede jugar el blanco la clavada alfil B5, que ambos caballos están clavados y esto para ellos, para las negras, es bastante desagradable. Por lo tanto, seguimos con alfil E7 de Lasker y alfil B5, una buena jugada que fuerza al desarrollo del alfil D7 y alfil por F6. El peón se gana solo temporalmente. Sin embargo, enroque era más sólido, después de lo cual el peón D de todos modos habría estado obligado a caer, según Lasker. Seguimos con alfil por F6, alfil por F6, caballo por D5, alfil por D4. La continuación, alfil E5, manteniendo el alfil, es dudosa y no compensa el peón después de la respuesta enroque, alfil por C6, B por C6, caballo C3, torre E8, dama D2, dama C7, caballo F3, alfil F6 y torre a C1, con la amenaza de saltar el caballo a D5, donde las blancas mantienen una ventaja clara. Seguimos con alfil por D4, E por D4, dama G5, una buena jugada, pero la única manera de crear un contrajuego definitivo. El blanco continuó con alfil por C6. Por supuesto, no es correcto el jaque en C7, con un ataque doble por rey D8 y tras caballo por A8, entonces dama B5. Y en realidad el caballo de A8 tiene problemas para salir de ese escondite y las negras tienen una amplia ventaja. Por lo tanto, alfil por C6, alfil por C6 y ahora caballo E3. Menos promete aquí la continuación dama E2 jaque, rey D7, caballo E3, alfil por G2, torre G1, dama 5 jaque, dama D2, dama por D2, rey por D2 y alfil E4, con igualdad. Si ahora se decide
el blanco por la captura torre por G7, entonces alfil G6 deja la torre inutilizada. Por lo tanto, caballo C7 jaque, que es un ataque doble igualmente, es un error debido a rey D7, caballo por A8 y después de torre E8 las blancas están completamente perdidas. Seguimos con la jugada caballo E3 y las negras responden con enroque largo, que también es considerada dudosa. Más tarde, Lasker sugirió en este momento alfil por G2 y la continuación torre G1, pero no la captura del alfil con caballo por G2 debido a dama por G2, dama E2 jaque, rey D8 enroque largo debido a dama G6, con un excelente juego para las negras. Por ejemplo, dama D3, aquí en esta posición es evidente que se está amenazando la inclusión de la torre en C8, por lo tanto dama D3, torre C8 jaque, rey B1 y torre E8, etcétera, donde las negras tienen un buen juego. Próximamente se cambiarán las damas y el final será bastante agradable para las negras. Después de torre G1, dama 5 jaque, dama D2, dama por D2, rey por D2 y alfil E4. Pero Bernstein demostró que con torre G4, que es una buena jugada, sin embargo, nuevamente no es correcto torre por G7 debido al alfil G6 y la torre corre mucho peligro. Por lo tanto, torre G4, alfil G6, F4 y las blancas conservan cierta ventaja. Por mi parte, comenta Kasparov, me gustaría añadir torre D8, F5, alfil H5, torre H4, alfil F3 y torre G1, donde las blancas tienen una ligera ventaja. Seguimos entonces con otro movimiento. Más interesante es la recomendación de Razubayev con el enroque, que le pone un signo de admiración, enroque corto de blanco y torre de A a D8 con bastante buena compensación por el peón, aunque el blanco conserva un peón de ventaja en esta posición, pero no por ello las negras dejan de tener compensación. Seguimos con el enroque largo de las negras, que es dudosa, enroque corto, torre de H a E8, con la evidente amenaza de torre por E3, seguido de mate con dama por G2. Seguimos entonces con torre C1, muy buena jugada. Estoy de acuerdo con Lasker, comenta Kasparov, inusualmente sutil. La amenaza es torre C5 seguido del avance del peón a la casilla D5. Por lo tanto, el negro responde con torre por E3. También después de la pasiva jugada rey B8 seguiría torre C5. El blanco juega activamente porque la jugada dama D2 es pasiva. El negro respondería con torre E4, torre de C a D1, pero no la jugada de avance D5 debido a torre por D5, comenta Garry Kasparov, con una posición igual y un juego muy cómodo para el negro. Por lo tanto, torre C a D1 y la posición está igualada. Después de torre C5, entonces dama F4. Pero me parece que es mejor, comenta Kasparov, dama por C5, D por C5, torre por D1, torre por D1 y A5, con la esperanza de salvar el final. Después de dama F4, D5, torre por E3, dama C1, buena jugada, torre E4, D por C6, B por C6, dama C3, y las negras habrían estado bastante mal, con una ventaja prácticamente ganadora para el primer jugador. Seguimos con torre por E3 y ahora
torre por C6, B por C6 y dama C1, una jugada con doble signo de admiración que le da al blanco una clara ventaja. Este es el kit de la cuestión. Evidentemente, las negras solo habrían contado con la captura F por E3, que es un error. Dama por E3 jaque, rey H1 y torre por D4, lo cual es ventajoso para él, comentó Tarrasch, aunque aquí las posibilidades están igualadas. Es curioso que Rubinstein derrotó a Capablanca con la ayuda de la misma jugada de dama a C1, en una posición o algo similar. Seguimos entonces con torre por D4, F por E3 y torre D7. En caso de jugar, por ejemplo, a retirada de la torre a D6, seguiría torre por F7 con una amplia ventaja de las blancas. Tras torre D7, dama por C6 jaque y rey D8. Si ahora las blancas se retrasan, su peón extra no jugará ningún papel. Después de todo, su rey también está expuesto. Por lo tanto, el blanco jugó torre F4 con dos signos de admiración. Una idea maravillosa. Las blancas amenazan con decidir la partida mediante los movimientos, por ejemplo, dama a 8 jaque, torre E4 o torre C4 según se esconda el rey de las negras tras dama E8. Para evitar esto, las negras se ven obligadas a permitir el cambio de dama y un final perdido, comentó Lasker. Por lo tanto, jugaron ahora F5. Si por ejemplo ahora se juega dama A5, entonces continúa dama 8 jaque, rey E7. O de lo contrario, si se juega el rey a C7, entonces, como habíamos dicho, torre C4 jaque es decisivo. Por lo tanto, rey E7 es respondido con torre E4 jaque, rey F6, dama C6 jaque, rey G5 y ahora H4 con una posición ganadora, comentó Lasker. Después de torre D1 jaque, Tarrasch dio rey F2, torre D2 jaque. En lugar de torre D2 jaque, en mi opinión, comenta Kasparov, mejor es dama A5, que es una buena jugada. Dama 8 jaque, rey E7, torre por F7 jaque, rey por F7, dama F3 jaque, rey E8, dama por D1, dama por A2 y dama H5 jaque, con ventaja para las blancas, pero las negras evitan una derrota inmediata. Después de la jugada, torre D2 jaque, rey E1 y dama por G2. Me gustaría añadir que en este momento dama A5 es respondido con torre A4, torre D6 jaque, torre por A5, torre por C6 y torre por A7 con un final ganador. Después de dama por G2, torre D4 jaque, rey E7 y dama D6 jaque, termina en mate. Seguimos con F5, dama C5, muy buena jugada, amenazando entrar con la dama en la casilla F8. Dama E7, la única defensa. Si por ejemplo se juega en este momento torre D1 jaque, sigue rey F2, torre D2 jaque, rey E1, dama por G2, entonces sigue dama A5 y la captura de la torre de D2. Y si dama F6, entonces torre D4 lleva a la victoria igualmente al blanco. Tras dama E7, dama por E7 jaque, rey por E7. O la otra captura, torre por E7, es respondido con torre por F5, torre por E3 y torre F7 ganando. Pero después de rey por E7, torre por F5, torre de 1 jaque, rey F2. Buena jugada. Después de la dudosa jugada torre F1, sigue torre D2, torre B1, torre E2 y las negras habrían conservado las oportunidades de tablas, comentó Han
much. Después de rey F2, que es un buen movimiento, torre D2 jaque, rey F3, torre por B2, torre A5, torre B7 y torre A6. Muy buena jugada. Un lugar ideal para la torre. Las blancas han creado un final de torre de libro, uno de esos maravillosos finales que dieron vida a un famoso aforismo de Tartakower. Rubinstein juega el final de torres iniciado por los dioses hace 1 millar de años. Siguió la partida con rey F2, E4, torre C7 y H4. Este final es muy importante conocerlo y la manera, los métodos que utiliza Rubinstein para vencer a Lasker, así como errores que el gran Lasker cometió en este final. No solo una preparación para la actividad posterior, sino también una profilaxis contra la jugada torre C2, comentó Lowenfish y Smyslov en su libro de finales de torre. Rey F7, G4, rey F8, rey F4, rey E7 y H5. Buena jugada, con la evidente intención de abrirle un camino al rey hacia los peones enemigos. El negro jugó ahora H6, creando una debilidad en la casilla G6. Si se hubiese jugado torre B7, entonces sigue G5, torre C7, E5, torre B7, rey F5, torre C7, G6, buena jugada, H6, A4, torre B7, torre 6 jaque, un buen jaque. Y ahora dos posibilidades, rey D7. En caso de que el rey retroceda a F8, sigue torre C6, rey E7, torre C8, seguido de la jugada torre G8. Por lo tanto, rey D7 para impedir posteriormente la entrada de la torre en C8, pero ahora torre F6. Un gran sacrificio que evidentemente no se puede aceptar porque las blancas quedarían con dos peones pasados apoyados y la victoria. Rey E8 y ahora se entrega un peón o se devuelve un peón con torre F7 con el fin de ganar el final de peones después de torre por F7 jaque, G por F7 jaque, rey por F7, E6 jaque, rey E7 y rey E5 ganando. Aquí se ve la importancia de un peón en H5 que detiene a 2. El resultado más o menos el mismo hubiera ocurrido después del rey D8, E5, rey E8, G5, torre C4 jaque, rey F5, torre C7, G6, H6 y torre 6 jaque con un final ganador. Tras la jugada rey F7, entonces el blanco avanza su rey a F5. También es posible aplicar la técnica del avance del peón a H6, G por H6, torre por H6, rey G7, torre A6, rey F7, rey F5, torre E7, E5, torre B7 y ahora torre C6, seguido del avance del peón hasta A6, ganando. Por lo tanto, rey F5, rey E7, G5, rey F7, E5, rey E7, G6, H6 y torre 6 jaque ganando. Una ventaja, un jaque muy bueno que le da la victoria, algo similar a lo que ya habíamos visto. Aquí es curioso que todas estas actividades de las blancas en el ala del rey llevan a crear otras debilidades. Recuerden en la teoría de las dos debilidades. Aquí el negro tiene una debilidad que en realidad es el peón de ventaja del blanco en E5. Y las otras debilidades que se han creado es el peón de G7 y la posibilidad de sacrificar la torre en F6. En esta posición, dos variantes. Rey F8. La otra variante es llevar el rey a D7, pero sigue el sacrificio torre F6, rey E8 y torre F7 que ya habíamos visto. Por lo tanto, rey F8, entonces torre D6, rey E7, torre A6, rey D7.
En caso de jugar la pasiva torre B7, entonces torre C6, torre D7 y torre C8, igual que en el comentario anterior, sigue torre G8 para atacar el peón de G7, que ha sido fijado como una debilidad. Pero después de rey D7, entonces sigue torre F6 ganando, según Lisitzin. Seguimos la partida con H6, rey F5, rey F7, E5 y torre B7, torre D6 y rey E7. Igualmente desesperada son las continuaciones torre C7, torre D7 jaque, torre por D7, E6 jaque, rey E7, E por D7, rey por D7 y rey G6, con lo cual estos dos peones van a caer y por lo tanto la partida. Así que seguimos con rey E7 y torre A6. Las últimas jugadas antes del control de tiempo, que era de 2 horas y media para 37 jugadas y 1 hora y media para las siguientes 23 jugadas y luego 1 hora para cada 15 movimientos. Las blancas no tienen prisa por ir a la variante forzada que surge con el avance del rey a G6, aprovechando rápidamente la debilidad de esta casilla por torre B4, o en caso de torre B5 sigue torre A6 y la torre debe regresar a B7, o de lo contrario rey F8, torre D8 jaque, rey E7 y torre G8 ganando el peón de G7 y la partida. Después de torre B4 sigue rey por G7, torre por G4 jaque, rey por H6, torre E4, torre A6, torre por E5 y rey G6, ganando. El avance del peón de H decide, así como la captura del peón de A7. Seguimos entonces con torre A6, sin precipitaciones, rey F7, torre D6, rey F8 y torre C6, una jugada interesante. Lasker también consideró en este momento el jaque con la torre en D8 y dos alternativas, rey F7. Si se juega el rey a E7, las blancas ganan tanto con torre A8 como con la ubicación de la torre en G8, rey F7, torre C8, rey E7, A4, torre D7, torre G8, rey F7 y E6 jaque ganando. Después de torre A8, que igualmente gana, rey F7, A4, seguido del peón, como habíamos mencionado anteriormente, hasta A6 con una victoria segura. Después de rey F7, E6 jaque, rey E7 y torre D7, una buena jugada. Pero no es conveniente ahora atacar el peón de G7 con torre G8 debido a torre B5 jaque, rey G6, torre G5 jaque, rey H7, torre por G4, torre por G7 jaque, torre por G7 jaque, rey por G7, rey por E6, rey por H6 y rey F6 con tablas. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado en estos finales. Torre D7 entregando el peón de ventaja, torre, y se gana el final como habíamos visto anteriormente. Torre C6, que es interesante también, siguió rey F7 y A3. Una jugada muy buena que quita la casilla B4 a la torre. Después de este movimiento A3, por ejemplo, podría seguir rey E7 o la alternativa torre E7, E6 jaque, rey G8, rey G6, torre 8, E7. Buen sacrificio que no puede aceptarse por el mate en octava fila. Rey H8, torre D6, seguido de la ubicación de la torre en D8 ganando. Rey F8 es contestado con la ubicación del rey en G6, torre B3, torre C8 jaque, rey E7, torre C7 jaque, rey E6 y torre por G7 ganando el final rápidamente. Rey E7 es respondido con rey G6, rey
D7. La otra alternativa pierde igualmente, que es rey F8 debido a torre C8 jaque, y el peón de G7 y H6 caerán uno tras otro. Después del rey D7, torre D6 jaque, rey E8, rey H7, rey F8, torre D8 jaque, rey F7, torre G8 seguido de torre por G7 ganando. Creo que es un final muy interesante e instructivo, de donde se pueden sacar muchas conclusiones, muchas enseñanzas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!